Bueno, hola a todos, gracias por estar acá en este taller que vamos a hablar del último reporte del IPCC. Bueno, yo soy Belén Silva, soy ingeniera química y me dedico a hacer consultorías de temáticas ambientales, a dar charlas y escribo artículos para revistas sobre temas técnicos relacionados con el medio ambiente y el cambio climático. Hoy vamos a hablar del último reporte del IPCC. Vamos a hacer primero una introducción acerca de qué es este organismo, de qué habla el IPCC, cómo está conformado. Y después me eché un poco la presentación de algunas cosas del informe, pero también incluí algunos conceptos que creo que son importantes que entendamos con otras imágenes que yo hice propias o que saqué de otros informes, solamente para que sepan. Yo igual les voy a decir, esto no es del IPCC, sino que es mío, como creo que hay muchos conceptos nuevos que incorpora este informe que merecen una explicación, además de lo que dice el propio informe. Bueno, este es un poco el contenido de la presentación. Primero, como les dije, voy a hacer una pequeña introducción sobre qué es el IPCC. Después voy a hablar de la estructura del informe, muy brevemente cómo se estructura este último informe. Y después, los siguientes tres capítulos de esta presentación son cada uno de los capítulos de la estructura de este último informe del IPCC. Y después algunas conclusiones finales. Bueno, ¿qué es el IPCC? El IPCC es el panel intergubernamental de cambio climático. Fue creado en 1988 por la Organización Meteorológica Mundial y por la UNEP. Es un organismo que está compuesto por 195 países miembros, es decir, que cada uno de estos países tiene un representante, que es una persona del ámbito científico que colabora con este panel. El IPCC, esto es importante que no mucha gente lo sabe, no realiza sus propias investigaciones. Ellos emiten reportes cada cierta cantidad de años en donde dicen el estado actual del clima y cuáles son las cosas que nosotros podemos hacer para mejorar la situación climática que estamos viviendo, pero no es que los científicos que trabajan en el IPCC hacen investigaciones propias. Lo que hacen estos científicos es recopilar cada 5 o 6 años todas las fuentes de información, papers, investigaciones, trabajo, todos los trabajos que estén hechos en torno a la ciencia climática, ellos agarran y estudian todos estos papers y después sacan conclusiones en base a esos trabajos. Y existen más de 600 científicos alrededor del mundo. En Argentina tenemos a una, que es Carolina Vera, que es parte del panel intergubernamental de cambio climático, y cada uno de los países tiene un representante o varios que trabajan en este panel. Bueno, entonces, estos cientos de científicos que trabajan alrededor del mundo y que van recopilando toda esta información están divididos en 3 grupos de trabajo. El primer grupo de trabajo es el más técnico, de más tecnicismo, porque trabajan sobre la ciencia climática, es decir, dicen cuál es la foto actual del clima en este momento, de la situación de, riesgos ambientales, la temperatura, las sequías, es decir, dan todos los datos más actuales acerca de la ciencia climática y cómo está el clima. Este está compuesto por 234 autores. Y en esta edición del informe que salió ahora, del que vamos a hablar, recopilaron más de 14.000 fuentes bibliográficas para hacer este informe, el informe del grupo de trabajo número 1. Después, el grupo de trabajo número 2 trabaja sobre otro tema que son los impactos ambientales y las medidas de adaptación y vulnerabilidad. Las medidas que nosotros podemos tomar para combatir el cambio climático están divididas en 2 grupos. Las medidas de mitigación son aquellas que buscan reducir la causa del cambio climático, que son las emisiones que los humanos estamos generando. Y las medidas de adaptación dicen, bueno, la situación ya es grave, ¿qué podemos hacer para hacer más resilientes o más fuertes las comunidades para hacer frente a este fenómeno que inevitablemente va a pasar? Entonces, este segundo grupo de trabajo trabaja específicamente en medidas de adaptación y analiza la vulnerabilidad de distintas ciudades y regiones ante el cambio climático. Y este segundo informe, el último que salió, que también vamos a hablar ahora, tiene más de 34.000 citas bibliográficas, es decir, que los científicos revisaron más de 34.000 papers científicos, investigaciones para hacer este informe. Y el tercer grupo de trabajo trabaja específicamente en medidas de mitigación, es decir, ¿qué podemos hacer para tratar de bajar la cantidad de emisiones que estamos generando para tratar de atacar este problema desde la causa raíz? Y después hay un informe final, es decir, estos 3 informes se fueron publicando entre el año 2021 y 2023. En 2021 se publicó el informe de ciencia climática y el informe de medidas de adaptación y vulnerabilidad, y en el año 2022 se publicó el informe de medidas de mitigación. Y este año en marzo, hace un mes más o menos, se publicó un informe final
final, que es un resumen de estos 3 informes, que para que se den una idea, cada uno de estos informes tiene como entre 3.000 y 4.000 páginas, o sea, son informes súper largos. Entonces, bueno, como la idea es que los gobiernos y nuestros representantes puedan tomar esta información y hacer algo al respecto, el IPCC se encarga después de hacer un resumen, y un resumen del resumen, y un resumen del resumen del resumen, y en general hay un montón de resúmenes muy resumidos de esto, porque ellos, digamos, tienen muchísima información y publican toda esta información, pero también, digamos, no todo el mundo puede ponerse a leer 4.000 páginas. Entonces, hoy vamos a hablar de lo que ellos publicaron este año como el resumen de estos 3 informes. Es decir, qué es lo más importante de estos 3 informes que se publicaron en los últimos 2 años. Bueno, ahora sí, el siguiente. Bueno, y esto también como una breve historia del IPCC. El primer reporte se publicó en 1990 y de ahí cada 5, como les decía, cada 5 o 6 años se fueron publicando distintos informes hasta llegar al último, que se publicó entre 2021 y 2022, y este año el resumen, como les decía antes. ¿Seguimos? Bueno, y ahora sí pasamos directamente a lo que es el último informe del IPCC. Vamos a ver cómo está estructurado. ¿Seguimos? La síntesis del reporte del IPCC, porque como les decía, hoy esta presentación está abocada a lo que es lo que ellos resumieron de los 3 informes, es decir, lo que ellos consideran que es lo más importante de estos informes. Así que yo voy a, digamos, replicar la estructura de esta síntesis, y la estructura es, primero, un capítulo de estado actual y tendencias, que tiene bastante que ver con lo que hace el Grupo de Trabajo 1, que trabaja sobre la ciencia climática. El segundo capítulo es de riesgos climáticos a futuro y respuestas en el largo plazo, que también tiene algo que ver con lo que hace el Grupo de Trabajo 2, que trabaja sobre impactos y vulnerabilidad. Y después el tercer capítulo es de respuestas en el corto plazo, que es bastante similar a lo que hace el Grupo de Trabajo 3. Bueno, seguimos. Bueno, entonces ahora sí empezamos con el primer capítulo de este resumen de síntesis, que es el estado actual de cambio climático y las tendencias. Seguimos. Bueno, entonces vamos con las cosas, como les digo, este informe, o sea, la síntesis, el resumen de la síntesis, digamos, lo más sintetizado son 80 páginas que tiene este informe, y dentro de las 80 páginas hay sí alrededor de 300, 400 afirmaciones o hechos que el IPCC va poniendo. Este es el resumen que yo consideré como las cosas, sí, como los conceptos más clave que está bueno que tengamos, pero bueno, sepan que no es todo lo que abarca esta síntesis, sino que hay un montón de otras cosas que yo dejé afuera, sí, por temas de longitud. Bueno, también otra cosa importante es que informe a informe, como cada vez hay más información, cada vez hay más tecnología, cada vez la certidumbre de las cosas que se afirman acá es más grande. O sea, hace 6, 10 años, el nivel de incertidumbre que había con respecto a las afirmaciones que hacía el IPCC de la temperatura aumentó tanto, la sequía, no sé, las lluvias van a modificarse de tal forma, la incertidumbre era mucho mayor de lo que es hoy. Hoy en día, todas estas cosas, hay cosas que ya probablemente si leyeron otros informes van a pensar que están repetidas, pero es importante mencionarlas de vuelta porque cada vez estas afirmaciones tienen un peso mayor de teoría atrás por todos los informes científicos que ellos van verificando año tras año que efectivamente esos hechos que ellos van mencionando son así. Bueno, hoy en día la temperatura promedio global de la Tierra aumentó desde niveles preindustriales hasta el momento 1,1 grados centígrados. Eso es la foto que tenemos actual con respecto a la temperatura del clima. El mayor incremento de temperatura se da en la superficie terrestre, y los incrementos en lo que son los océanos y las aguas dulces, digamos, es un incremento de temperatura menor, de 0,9 grados más o menos. Y la temperatura global ha aumentado 1,1 grados centígrados. Este es el gráfico a la izquierda, pueden ver donde dice Changes in Global Surface Temperature, eso es el incremento de la temperatura de la Tierra, que como ven, viene aumentando significativamente desde 1850, pero el incremento ha sido mucho mayor en los últimos 50 años. Y acá uno de los conceptos que creo que está bueno decir, que es que acá lo que afirma el IPCC es que dice, bueno, hay un calentamiento global que está producido por las emisiones de gases de efecto invernadero que nosotros generamos con las actividades que realizamos, energía, transporte, la deforestación, bueno, todas esas cosas generan emisiones que están haciendo que haya un cambio de temperatura en la Tierra positivo. Ahora, hay otro fenómeno que son los aerosoles naturales, que estos aerosoles naturales son material particulado y óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno,
que se liberan en las industrias, en los autos, es decir, el transporte y las industrias no solamente liberan dióxido de carbono, que es el gas que más contribuye al calentamiento global, sino que también otros gases que no tienen que ver con el calentamiento global, pero en realidad sí. El IPCC dice, estos gases, que son óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, reaccionan químicamente con las nubes y lo que hacen es bajar la temperatura de la Tierra, ¿sí? Entonces, el IPCC está diciendo, sí, hay un aumento de 1,1 grados, pero debería ser mayor si nosotros no estuviéramos contaminando con estos gases, porque estos gases están bajando la temperatura. Y en los últimos años han empezado a instaurarse políticas para, obviamente, tratar de que los autos larguen menos óxidos de nitrógeno, de azufre. Entonces, se está controlando que estos gases, porque está bien, baja la temperatura de la Tierra, pero genera un montón de enfermedades por la contaminación atmosférica, el smog, digo, la contaminación atmosférica es un gran problema en la salud global. Entonces, se está tratando de que estos gases no se liberen tanto. Entonces, ojo con lo que pasa en los próximos años, porque si estos gases dejan de estar ahí, la temperatura va a subir aún más, porque estos gases están como enmascarando el aumento de temperatura real que debería haber. Eso me parece que no, es algo que no quería dejar de mencionar, que ahora lo voy a mencionar en otra parte también. Bueno, seguimos. Bueno, y esto es también es una foto, la foto que da el IPCC de las emisiones, la foto de la izquierda tenemos cómo fueron subiendo de vuelta. La concentración de gases de efecto invernadero, en el slide anterior, el aumento era de temperatura. Esto es el aumento en la concentración de gases de efecto invernadero, que los más comunes son el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso. El metano y el óxido nitroso son gases que se generan, que se producen en general en actividades relacionadas con la agricultura, la ganadería, pero el metano también, después les voy a mostrar una foto que también está relacionada con esto. Hay un gran porcentaje de estas emisiones de metano que son emisiones fugitivas de plantas de extracción de gas natural. O sea, en vaca muerta extraen gas natural, pero parte de ese gas, por la misma naturaleza de esa tecnología, se ventea, ¿sí? Entonces, ese venteo de gas natural también es una gran contribución a estas emisiones de metano. Y bueno, y a la derecha también, cómo fue aumentando la concentración de dióxido de carbono, de metano y óxido nitroso. Y esta afirmación, que me parece que también vale aclararla, que es, el IPCC dice que las concentraciones de metano y de óxido nitroso aumentaron en niveles imprecedentes de los últimos 800.000 años, y que las concentraciones de dióxido de carbono son las más altas en 2 millones de años. O sea, la Tierra hace 2 millones de años que no tiene temperaturas, que no tiene concentraciones de dióxido de carbono tan altas como las que tenemos hoy en día. Bueno, y acá está la distribución de las emisiones de gases de efecto invernadero. Como sabemos, los distintos continentes y países tenemos como estilos de vida muy distintos, tecnologías desarrolladas de forma muy distinta, personas de nivel adquisitivo muy distinto, y esto hace que las emisiones en cada región sean muy distintas. Entonces, como ven, el gráfico de la izquierda muestra, digamos, qué proporción de las emisiones que están contribuyendo al cambio climático aportó cada uno de estos continentes. Bueno, América del Norte el 23% de las emisiones globales, después viene Europa, Asia, bueno, pero, y a la derecha también tenemos cómo fue contribuyendo cada uno de estos territorios al cambio climático. Y otra cosa que también se dice en el informe del IPCC es que las muertes en países en desarrollo, que son los que menos contribuyen al cambio climático, como vemos acá, son 15 veces más frecuentes que en países desarrollados. Es decir, los países que menos culpa tienen de cambio climático son los que están sufriendo en mayor parte de sus consecuencias. Y si pasamos a la siguiente, también hay un gráfico que es de este informe. Este es un gráfico que salió en este informe del que estamos hablando ahora, que todos esos puntos, o sea, el eje horizontal dice las emisiones per cápita de los países. O sea, mientras más a la derecha estamos, mayores son las emisiones per cápita por persona del país. Y el eje vertical es la vulnerabilidad del país ante el cambio climático. Entonces, como ven, son los países que menos emisiones generan, los que están más cerca del cero, son los que más vulnerables son. O sea, es como realmente muy drástica esta relación. Son los países que más emisiones están generando, en general son los que menos riesgo tienen, y a la inversa. Entonces, bueno, esto también es como una afirmación bastante fuerte porque es una relación muy directa. Uno pensaría, bueno, en general debe haber algunos y algunos. No, no. La mayoría de los países que menos emisiones generan son los que son más vulnerables al cambio climático. Y esto es en general porque no tienen la infraestructura necesaria para hacer frente a este fenómeno. Entonces es súper desigual, y esto es algo que en el informe este se repite muchísimo. Bueno, ahora sí, a la anterior.
Bueno, entonces, estas sí son imágenes que yo saqué de otro informe. La derecha la hice yo y la de la izquierda sale de una fuente de una base de datos de internet, que es para que ustedes, esta es la foto actual de cómo se distribuyen las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo. O sea, de dónde salen todas las emisiones que contribuyen al cambio climático. La mayor proporción es la energía. O sea, nuestra forma de producir energía es la principal causa del cambio climático hoy en día. Le sigue la forma de cultivar alimentos, agricultura, ganadería y cambios en el uso del suelo. Ahí adentro también está metida la deforestación. Después el uso de transporte, o sea, la forma que tenemos de transportarnos. Las emisiones directas de industrias, que son como emisiones que se generan de forma directa en las industrias, como por ejemplo en el cemento, como un subproducto de alguna reacción química que sucede ahí adentro. No son emisiones por la generación de energía para que esas industrias funcionen, sino que hay ciertas reacciones para producir ciertos materiales que liberan dióxido de carbono como un producto de la reacción. Ese dióxido de carbono se ventea y esos son el 5% de las emisiones de gases de efecto invernadero globales. Y por último, los residuos. Y bueno, y después a la derecha tenemos la huella de carbono per cápita de distintas naciones. Esto es las emisiones de carbono, las emisiones de gases de efecto invernadero por persona según el país. Y como vemos, la desigualdad también es tremenda. O sea, tenemos Estados Unidos, cada persona por año genera 14 toneladas de dióxido de carbono. Y en países como Guatemala la huella es 1.15 y en países de África estamos hablando de una huella de 0.6, 0.04. Y ahí es cuando yo les digo que es drástica esta relación entre la desigualdad que hay en la contribución al cambio climático, pero al mismo tiempo la vulnerabilidad que tienen estos países para hacer frente a este fenómeno. Bueno, seguimos. En la otra. Ay, perdón. Ay, para atrás. Ay, no te escuché. Sí, 4. ¿La siguiente? La siguiente. Ay, 4.12. Y la media global es más o menos 4.5. ¿Y China? Y China no está ahí, lo podríamos buscar. No, pero este gráfico lo hice yo de una base de datos de 100 países y seleccioné yo algunos. Sí, pero es como que en China también hay mucha desigualdad, entonces es como hay gente que contribuye mucho, y en la India también. La India tiene una huella de más o menos de entre 3 y 5, no más que eso, porque hay la gente rica que consume mucho y la gente mucho más pobre, entonces se termina como compensando. Aquí todavía mucha producción de energía de carbón. Que también, sí, es verdad eso, sí. Bueno, después la buscamos cuando terminamos la huella de China. Bueno, seguimos. Bueno, acciones de mitigación actuales. Esta es como de las pocas buenas noticias que voy a dar en esta charla. Así que el IPCC dice, bueno, entre 2010 y 2019, las energías renovables bajaron muchísimo su costo operativo. O sea, antes del año 2010, producir energía solar era algo carísimo, casi inaccesible. Y hoy en día el costo de la energía solar es pero es más barato que el costo de la energía de origen fósil para muchos países del mundo. Y esto es un logro que, digamos, hace 5 años era impensado esto. Y hoy en día es más barato producir energía solar que producir energía de combustibles fósiles. El costo de producir energía solar bajó un 85% en los últimos 10 años y el costo de producir energía eólica un 55%. Acá en este gráfico ven que la línea amarilla es el costo de los combustibles fósiles, está en ese rango, y cómo fue la energía fotovoltaica, o sea, la solar, bajando hasta hoy en día ser incluso más barata que producir energía de origen fósil. Así que bueno, ya eso de que es muy caro hacer energía renovable, ya el IPCC está diciendo no, estamos casi en el mismo valor. También esto es, por ejemplo, los packs de baterías de litio, que igual es como bastante polémico el tema del litio, pero bueno, esto es el costo de las baterías para los autos eléctricos, también cómo fue disminuyendo desde el año 2010 hasta ahora, por todo el avance tecnológico que hubo y el abaratamiento de las tecnologías. El pasivo ambiental del aluminio que se utiliza, ¿cómo está el tema? El pasivo del aluminio es grandísimo. Sí, por la energía que consume. Claro, la elaboración lleva mucha energía, Sí. mucha agua, cositas, todo eso, queda mucho pasivo ambiental. ¿Eso se mide? ¿Se terminó también? Sí, mira, justo ayer en una charla que... Repetila porque los de allá no escuchan. Repetí la pregunta.
Bueno, acá me están preguntando cuál es el pasivo ambiental de la fabricación de aluminio, entiendo porque hablamos de las baterías y de los autos eléctricos, entonces, ok, los autos eléctricos son más amigables con el medio ambiente, pero ¿qué pasa con toda la energía que se gasta para producir aluminio? Bueno, y yo decía que justo ayer, después también al final, si quieren lo podemos buscar, hay un estudio de la Universidad de San Martín que habla, que se llama La industria del aluminio en Argentina, algo así, y habla de que para producir aluminio virgen, para producir aluminio a partir de materiales reciclados, se usa un 90% menos energía que para producir aluminio virgen. Con el vidrio, el plástico, también es menor la energía que se consume cuando uno usa materia prima no virgen, sino reciclada, pero el aluminio es drástica, o sea, es 90% menos cuando vos usás aluminio reciclado. Así que mi deseo sería que se mejoren los sistemas de segregación y que en un futuro, aparte el aluminio es un material que puede ser reciclado infinita cantidad de veces. Entonces, es como una gran ventaja, entonces es como, bueno, esperemos que eso pueda resolver parcialmente el costo energético que tiene producirlo. Lo que te quiso decir es que las baterías es todo un problema ambiental. Sí. No sé cuánto es climático, si es ambiental, porque hay, no sé si ahora habrá, pero hay una sola planta en Inglaterra que es la que lo digiere a las baterías. Okay. Pero si no, es todo un problema. Es todo un problema. O sea que todavía no hay un equilibrio con la producción de las placas de energía solar. Sí. Pero bueno, lo mismo con las baterías. Ya hay estudios que están hablando de la reciclabilidad de los materiales, que hasta un 85% de los materiales que hay en una batería se pueden recuperar para hacer baterías nuevas, con el tratamiento adecuado, digamos. Hay que separar todo, tratar de recuperar, pero digamos, también tiene un potencial alto de reciclaje, entonces, bueno, se espera que esas acciones empiecen a ser cada vez más comunes en el futuro. Dijiste que los autos eléctricos son más amigables con el ambiente. Los autos eléctricos son muchísimo más pobres para su fabricación, son mucho más pobres que los convencionales. Claro. Y quien observa cualquier imagen en internet de un lugar donde se está extrayendo a cielo abierto cobre, verá que el impacto sobre el ambiente, sobre la flora, la fauna es atroz. Sí. No lo tomo. Yo personalmente no lo tomo. Claro. Sí, en términos de contribución al cambio climático, contribuyen menos que los autos convencionales en el caso de que el país cuente con una matriz energética limpia. Pero el impacto sobre la flora y la fauna. Claro, yo por como esto es de cambio climático, pero sí, vale la aclaración. Bueno, seguimos. Bueno, y otra buena noticia es que estos gráficos que ven con las curvas hacia arriba es la adopción de del mercado de las energías renovables. Es decir, que no solamente son cada vez más baratas, sino que cada vez tienen más adopción por parte del mercado, ¿sí? Estos son, se me fue porque este gráfico está cortado del otro, pero este sería solar, eólica onshore, eólica offshore y baterías de autos. Claro, fotovoltaica, wind onshore, que onshore es como en la tierra y offshore es en el agua. Hay algunos países que tienen, bueno, acá Argentina también, que tienen turbinas para generación de energía eólica en el mar. Entonces, bueno, eso se llama offshore, energía eólica offshore. Bueno, y ahora sí el siguiente. Entonces, esa es la disminución de los costos y esta es la adopción del mercado. O sea que el mercado cada vez está adoptando más este tipo de energías renovables y lo que dice el IPCC, que parecería ser súper obvio, pero para mí es importante mencionarlo, es que todas las acciones que están adoptando los países para reducir su contribución al cambio climático han generado una disminución de la intensidad de carbono entre 2010 y 2019. O sea, efectivamente hay resultados positivos. No llegamos a los resultados que deberíamos estar llegando, pero los resultados son positivos. O sea, efectivamente estamos disminuyendo nuestro impacto en el planeta. No a la velocidad que deberíamos, pero sí lo estamos disminuyendo. Y eso es algo que afirma el IPCC con un grado alto de confianza, digamos. ¿Puedo hacer una observación? Yo estoy vinculado a gente de Chile, donde está muy difundido la energía eólica. Están destruyendo la vida silvestre. De modo que
descender la temperatura, pero con el precio de destruir la vida silvestre, no Sí. creo que sea una evolución hacia un mundo verde. Claro, no, para nada, no, esas son cosas como, bueno, un montón de tecnologías nuevas que buscan reducir la contribución al cambio climático, lamentablemente tienen un lado negativo, como vos decís. Así que es como cuestión de que los humanos logremos, bueno, o sea, no es que una o la otra, sino lograr que las dos soluciones estén alineadas. Pero sí, es verdad, lo mismo con los paneles solares, en un momento había una polémica porque, claro, vos decís, bueno, pongan energía solar para toda Argentina, pero eso requiere cantidades altísimas de territorio, o sea, requiere mucha superficie, no es que poner un edificio, todos los paneles apilados, necesitas que estén expandidos, entonces toda esa acaparación de territorio, digamos, también es una desventaja. Hubo un tema acá en Argentina con los cóndores, me parece, por el tema de los molinos del hidrógeno verde, bueno, con el hidrógeno verde que empezó los cóndores, bueno. Y sí, esos temas hay que visibilizarlos y decir, bueno, sí, porque sea eólico no es 100% la solución perfecta, hay que identificar estas cosas y tratar de mejorarlas. Bueno, y esto un poco lo que les decía recién de que, ok, estamos haciendo cosas, estamos mejorando, pero no lo suficiente. Y acá, este es un gráfico que muestra el IPCC, que en el próximo slide después les voy a mostrar uno que se ve un poco más claro, pero básicamente la línea roja es la tendencia de las políticas que están implementadas al día de hoy, ¿sí? O sea, si seguimos con esa tendencia, este gráfico muestra emisiones de gases de efecto invernadero, seguiríamos como en el camino que estamos hoy. Y la línea verde de abajo sería las emisiones que deberíamos estar generando para que la temperatura no supere los 2 grados, que es lo que no debería superar. Hoy estamos en 1.1, ya a 1.5 vamos a empezar a ver consecuencias feas, ya estamos viendo consecuencias feas, pero 1.5 es lo que no se desea sobrepasar. Entonces, bueno, esa diferencia entre las emisiones que deberíamos generar y las que estamos generando se llama brecha de emisiones. Y hay un reporte que sale todos los años, también de las Naciones Unidas, que se llama Informe sobre la brecha de emisiones, que justamente habla de, bueno, hay mucha voluntad de los países, pero esa voluntad no alcanza, o sea, no estamos llegando a cumplir con los objetivos que teníamos. Y en la siguiente, bueno, entonces, este gráfico es del informe de la brecha de emisiones. Entonces, la línea azul que ven arriba es el escenario, si implementamos todas las políticas actuales que los países están diciendo, yo voy a hacer esto. Y si implementamos esa línea, perfecto. Si implementamos esas políticas, para 2050 vamos a estar 2.8 grados centígrados más arriba que niveles preindustriales, o sea, de 1.1 en 2050 vamos a estar en 2.8, lo cual es realmente muy alto. O sea, para que se den una idea de la magnitud que tiene el aumento grado a grado, es como si fuese una fiebre. O sea, ¿viste? Cuando vos tenés fiebre es como un grado más, es un grado más. O sea, los síntomas son distintos, vos te sentís distinto, transpirás distinto, bueno, 2 grados más, y es bastante más, de 38 a 40. Bueno, el método de temperatura de la Tierra es como una fiebre, o sea, 1 grado más es otro equilibrio, los ecosistemas funcionan distintos, las temperaturas, las precipitaciones van a ser completamente distintas, la sintomatología que va a expresar el planeta va a ser muy distinta, así que 2.8 grados es altísimo. Y después la línea naranja y la roja muestran los aumentos de temperatura si se cumplen todas las NDCs, que ahora les voy a decir lo que es, que prometen los países. Y la línea azul de abajo, que dice 2 grados centígrados, es lo que deberíamos hacer para no superar los 2 grados. Las NDCs son, en 2015 se firma, no sé si lo conocen, el Acuerdo de París. ¿Les suena? ¿Sí? El Acuerdo de París es justamente el acuerdo en el que todos los países se juntan y dicen, bueno, vamos a hacer todo lo posible. No lo están cumpliendo, bueno. Ok, bueno, entonces todos los países se juntan y, ay, yo no quiero darle espalda, acá. Todos los países se juntan y dicen, che, ¿qué podemos hacer para que la temperatura de la Tierra no supere? Los 2 países que menos cumplen son los que claro, sí, y los que más. China y Estados Unidos son los que menos cumplen. Y los que es... Bueno, el protocolo de Kioto lo mismo. Claro. La diferencia entre el protocolo de Kioto y el Acuerdo de París es que el protocolo de Kioto era de carácter obligatorio, o sea, los países que no cumplieran con los objetivos que les decían que tenían que cumplir recibían una penalidad. El Acuerdo de París es un acuerdo de carácter voluntario y es un acuerdo en el que se dijo en 2015, bueno, ¿cómo vamos a hacer para llegar a estos objetivos de no superar 1.5 grados y 2, o sea, no superar 2 grados y deseablemente no superar 1.5?
Y bueno, la maravillosa idea fue que cada país ponga sus propios objetivos. Entonces, no es que dijeron, bueno, hasta esto podemos emitir y de acá se distribuye la torta según la cantidad de... No, no, no. Dijeron, bueno, cada país, fíjense cuánto pueden bajar y háganlo. Eso se llama NDC, que son National Determined Contributions, y es lo que cada país dice, ok, yo puedo hacer esto. Y con esas, entonces, justamente como no se hace esto de decir, bueno, hasta esta cantidad de toneladas podemos emitir para no superar los dos, y a partir de ahí empezar a, digamos, decir vos país esto, vos China esto, vos Estados Unidos esto, no. Todas las NDC, si juntamos todos los compromisos de los países, todas las promesas de los países, que también son objetivos que espero que se cumplan, pero también hay un grado de certidumbre, si todas las NDC se cumplen, vamos a llegar a 2050 a 2.6 grados, entre 2.4 y 2.6 grados, lo cual también es un montón. Entonces es como, si todos los países cumplen lo que dijeron, yo esto es lo máximo que puedo hacer, vamos a llegar en 2050 a 2.5. Entonces, bueno, es como que el Acuerdo de París, aparte de decir que cada país se tiene que poner su propia meta, otra cosa que dice es, bueno, pero tenés que cada cierta cantidad de años actualizar esa meta para que sea más exigente que la que te propusiste al principio. Argentina ya actualizó una vez esa meta y, bueno, se espera que esas metas vayan evolucionando a medida que la tecnología evoluciona, etcétera, y que, digamos, son más baratas las opciones para descarbonizar las economías, pero al día de hoy, si todo el mundo cumple a rajatabla lo que dice, tampoco estamos ni cerca de no llegar a los 2 grados. Bueno, ahora sí la siguiente. Bueno, este es el siguiente, entonces recién vimos cómo esa foto actual que el IPCC presenta acerca de cómo está el clima, la temperatura, los gases de efecto invernadero, la distribución de estos gases, y ahora vamos a ver qué riesgos climáticos hay a futuro y cuáles son las respuestas a largo plazo. De vuelta, lo que yo seleccioné como lo más importante, pero bueno, era mucho más largo de que esto. Ok, entonces, este mapa que ven acá, a la izquierda, ese gráfico, es... Como ven, esto arriba se simula un termómetro que va del amarillo hasta el violeta oscuro, y hay un triangulito que dice 1.5, 2, 3, o sea, de izquierda a derecha va aumentando la temperatura. La primera columna, que es roja, dice cómo se modifica el día más caluroso del año para los distintos países del mundo. Entonces ven que, digamos, es como muy sustancial a medida que va aumentando la temperatura, cómo se van modificando todos estos parámetros. El segundo es cambio en la humedad del suelo, y el tercero es el día con mayor cantidad de precipitaciones del año de cada país. Que cambio climático, si algo que tiene es, si hay una característica que tiene, es la impredecibilidad. Como ven, verano, un día re frío, la semana siguiente el día más caluroso. Bueno, eso, o sea, creo que lo único predecible del cambio climático es que va a ser impredecible, porque realmente todavía no estamos seguros de cómo sea esta fiebre del planeta, cómo el planeta va a reaccionar. Como cuando uno tiene fiebre, a veces tiene una cosa, a veces tiene otra. Bueno, la realidad es que no hay ninguna certeza, como decir, bueno, en 2015 vamos a tener esta cantidad. No, la realidad es que es muy impredecible lo que va a pasar. Pero bueno, estas son las tendencias a las que estaríamos acercándonos en el caso de aumentar la temperatura. Y estas son algunas cosas que se mencionan en el informe, que se dice que si llegamos a 1.5, que en este camino seguro que vamos a llegar, vamos a perder entre el 80 y el 90% de los arrecifes de coral del mundo. Esto es por un fenómeno que se llama acidificación de los océanos, no sé si escucharon. Cuando el dióxido de carbono, que es el gas de efecto invernadero que hay en mayor proporción, se disuelve en los océanos, esto genera una reacción química que produce un ácido que consume uno de los materiales por los que está formado los arrecifes de coral. Es como que es una reacción química que degrada a los arrecifes. O sea, el dióxido de carbono en los océanos genera eso. Entonces, esta acidificación de los océanos va a consumir entre el 80 y el 90% de estos arrecifes. Se espera perder casi toda la masa de los glaciares de nivel medio, y las regiones de más riesgo van a ser los ecosistemas del Ártico, porque el Ártico es lo que se está derritiendo a mayor velocidad en este momento, con las consecuencias que eso tiene, porque, digamos, imagínense que la Tierra tiene un equilibrio perfecto, y los glaciares en los polos son parte de ese equilibrio. Entonces, si se derriten los glaciares, esa regulación de temperatura que ejercen estas masas de hielo se pierde. Y ahí empieza de vuelta la impredecibilidad de, no sé, va a haber días más fríos, días más calientes. Ese derretimiento generó corrientes heladas en Estados Unidos el año pasado,
Entonces, bueno, eso es, se van a derretir los glaciares y con ello un montón de consecuencias asociadas a esto. Y bueno, otras regiones de más riesgo también van a ser las regiones más áridas, por ejemplo África, digamos, un continente súper seco que ya está experimentando estas sequías, y estados insulares pequeños, por ejemplo islas del Pacífico, que por el aumento del nivel del mar van a quedar abajo del agua. Ya se espera que va a haber cientos de millones de refugiados climáticos en los próximos 30 años por países que ya no van a ser habitables por todas estas consecuencias. Bueno, seguimos. ¿Puedo hacer una observación? Sí. Siempre que hablan sobre el cambio climático, citan a los glaciares, a los corales. Pero eso es una estafa, porque la vida marina no solamente son corales. Sí. La vida marina, antes de que ese cambio climático acidifique el océano y lo transforme en una masa ácida atroz, la sobrepesca, la pesca de arrastre, la contaminación química, desde los efluentes industriales, todo eso va a destruir toda la vida marina. Sí. De modo que eligen a los corales, que en realidad lo que están haciendo es tapar la destrucción del planeta, poniendo el acento en un solo componente. Claro, yo particularmente, porque es como el daño a los corales es una consecuencia directa de la concentración de dióxido de carbono, que es la causa del cambio climático, pero todas las otras cosas que dijiste son súper válidas, pasa que son impactos ambientales que no están directamente relacionados con el cambio climático. Claro, y hoy el cambio climático todo el mundo habla de eso, entonces es lo que más se escucha. Ese es el punto. ¿El objetivo cuál es? ¿Salvar a los corales o salvar toda la vida? No, salvar todo, sí, bueno, claro. Entonces el problema no es solamente el dióxido de carbono. Claro, pero son las flotas industriales que arrasan con las pesquerías. Claro. La salmonicultura que está arrasando en Chile con la vida marina nativa. Entonces, sí. El cambio climático es simplemente una pantalla por ocultar otros problemas que no quieren resolver. Claro, o hay otras organizaciones que se dedican exclusivamente a resolver otros problemas y organizaciones que se dedican exclusivamente al cambio climático. Es verdad igual que últimamente el cambio climático tiene un protagonismo más grande que otras cosas, pero en realidad yo creo que esos temas también están abarcados por otras organizaciones, digamos. Pasa que sí, en eso tenés razón, que quizás el cambio climático tiene más visibilidad, pero no es más importante que los otros problemas. Bueno, pasamos. ¿Esta era la siguiente? Bueno, sí. Esto también es algo que saqué del reporte del IPCC, que habla de la modificación de la radiación solar, y es uno de los conceptos que no quería dejar pasar como para contar que esto existe, que es algo que se empezó a hablar hace unos años. Hay muchos estudios científicos y papers que hablan de esto, que en un momento se dijo, bueno, tenemos un cambio climático que está generando que la temperatura de la Tierra aumente. Y un grupo de personas, de investigadores, de muchísimo renombre, obviamente, dijeron, che, ¿qué pasaría si tiramos en la estratosfera una nube de partículas que reflejen el Sol? Entonces entra menos calor a la Tierra y la Tierra se enfría. Este método se llama modificación de la radiación solar, y es un método propuesto para bajar artificialmente la temperatura de la Tierra, porque como les decía, este aumento de temperatura va a generar alteraciones en las precipitaciones, en las sequías, en las olas de calor, derretimiento de glaciares. Entonces, para frenar eso, a un grupo de personas se le ocurrió, así, con un avión hidrante, ir tirando partículas de óxidos de azufre, que en la estratosfera, con el vapor de agua, generan moléculas de ácido sulfúrico, que son moléculas que por su característica reflejan el Sol en mayor medida que el vapor de agua. Simulan los aerosoles. Simulan los aerosoles. Entonces, esto me llamó la atención a mí, que lo encontré en el reporte del IPCC. O sea, ellos ya están avisando que este método, si fuera implementado, introduce una gran variedad de nuevos riesgos a las personas y a los ecosistemas que todavía no se entiende cómo van a ser. Entonces, es algo que quizás lo escuchan decir, el IPCC está diciendo, che, esto no, o sea, guarda que hay un montón de riesgos, que nosotros que ya recorrimos 60.000 papers para hacer estos 3 informes, estamos diciendo que no tenemos suficiente información como para decir que esto, qué riesgos va a tener. Así que, bueno, eso me sorprendió bastante verlo en este informe, y es algo que quizás lo escuchan por ahí. Aerosoles estratosféricos también se llama, modificación de la radiación solar, y tiene geoingeniería, también capaz lo escuchan como métodos de geoingeniería, que son estos métodos que buscan modificar artificialmente la radiación del Sol como para que entre menos calor y la Tierra se enfríe de forma artificial, digamos. Súper peligroso. También se llaman sombrillas, la sombrilla planetaria. Pero eso va a tener primeramente impacto sobre la fotosíntesis.
Claro. Porque lo que impide es la llegada de la energía solar, en particular, claro. La frecuencia en que capturan las plantas, los vegetales que generan la luz. Sí, entonces, tal cual. Sí, sí, así, sí, sí, impredecible, total. Bueno, seguimos, sí, tal cual. Bueno, hay algunas consecuencias a largo plazo del cambio climático, y un poco como el gráfico que les mostré antes, es como los cambios irreversibles que va a haber en el planeta, la frecuencia y la cantidad de estos cambios aumenta a medida que aumenta la temperatura. Y a medida que hay mayor temperatura, hay más y más cambios que van a ser irreversibles en el planeta, y por eso es importante como tratar de frenar todo lo antes posible, y por eso la gravedad con la que se transmiten estas cosas en estos informes, porque va a llegar un momento en el que vamos a pasar puntos de no retorno en un montón de derretimiento de glaciares que no se van a poder volver a regenerar. Por ejemplo, sequías y, no sé, niveles de deforestación en lugares que ya no va a poder volver a crecer en un tiempo de vida prudencial lo que crecía antes. Entonces, todos estos cambios irreversibles aumentan con la temperatura de la Tierra. El aumento del nivel del mar es inevitable, o sea, es inevitable en los próximos años, por más que ahora ya mañana digamos, chao, no se emite más, el aumento del nivel del mar va a pasar, porque el aumento del nivel del mar ocurre por dos fenómenos. Por un lado, el derretimiento de los glaciares, que es como la mitad del efecto que contribuye al aumento del nivel del mar. La otra mitad está dada por un fenómeno que se llama expansión térmica, que significa que si yo agarro esta botella de agua y caliento y aumento la temperatura de este líquido, si yo lo mido así con milimétricamente este poquito de agua, voy a ver que aumenta un poquito su volumen, porque esas moléculas del agua se empiezan a separar y eso hace que aumente un poquito el volumen. Imagínense en toda la superficie del océano, yo les dije la primera slide que la temperatura de los mares ya aumentó 0,9 grados con respecto a niveles preindustriales, y este aumento de la temperatura hace que el océano se expanda, y es lo que está haciendo que aumente el nivel del mar. Y este fenómeno ya es como imparable, y por eso es que son tan necesarias las medidas de adaptación. Cuando hay fenómenos así, que ya sabemos que a esta altura no hay nada que podamos hacer, porque todo lo que nosotros generamos de dióxido de carbono en la atmósfera no es algo que entra y a los 2 años sale. Ese dióxido de carbono puede llegar a estar cientos de años ahí. El metano, el óxido nitroso tienen como tiempos de permanencia en la atmósfera más cortos y después ocurren reacciones químicas, pero el dióxido de carbono todavía ni siquiera estamos seguros de cuánto tiempo permanece en la atmósfera. Se estima que entre 100 y 150 años, pero imagínense, todo lo que ya emitimos los humanos en los últimos 50 años va a quedar ahí por los próximos 50 años. No hay nada que podamos hacer. Bueno, ahora vamos a ver, hay cosas que podemos hacer, pero en general, todas las consecuencias de que toda esa masa de gases de efecto invernadero esté ahí, inevitablemente van a pasar, porque ese gas no se va a ningún lado, se queda ahí arriba retenido. ¿Cuándo se calcula que va a llegar a un nivel de riesgoso del mar? Un nivel peligroso. Y depende de los lugares, ¿no? Porque, por ejemplo, en las islas del Pacífico, sí, se estima que en 2040 ya van a empezar a exiliar a todas las personas. Ya hay gente que le están dando pasaportes de Australia, de Nueva Zelanda a las personas de las islas del Pacífico porque no van a poder vivir mucho más tiempo ahí. Eso ya se sabe. Y después, bueno, o sea, obviamente que, no sé, Australia, Florida, Estados Unidos, ciertas ciudades ya están elevando su nivel como para que cuando el mar aumente no les pegue tanto, pero países como África van a estar mucho más afectados mucho más rápido. Entonces, es como capaz que sube lo mismo el nivel, pero hay países que no van a estar preparados para esa subida, entonces... Belén. Sí. Perdón, perdón, me estoy superponiendo, perdón. En áreas llanas. Sí, sí. Que no que los que terminan en acantilados, eso va a haber más erosión. Claro. Pero los más afectados son como nosotros, que son un poco los países que tienen llanura, que forman la plataforma. Esos sí van a ser los más afectados. Se calcula 50 centímetros. Sí, yo la otra vez vi un video, no me acuerdo dónde, pero de que, bueno, toda la zona de Belgrano, Núñez, va a quedar abajo del agua después de 2050. O sea, todo eso, salvo que adapten todo para que ese nivel de río no suba, eso. Bueno, como hacer el palafito, como tienen tipo. Claro, sí, ahora sí la pregunta. Una pregunta, perdón. En este tema, ¿a qué se considera largo plazo? A largo plazo, 50 años, 30 años, 2050. 30, 50 años hacia adelante. Gracias.
Bueno, de vuelta, el aumento del nivel del mar ya es imparable, pero cuánto aumente va a depender de cuánto aumenten las emisiones. ¿Sí? Eso está. Bueno. Kennedy decía que a largo plazo estaban todos muertos. Claro, sí, ya no vamos a estar. Pero bueno, hay que dejarle algo bueno a lo que viene. Nunca quería hablar a largo plazo. Claro, sí. Sí. Perdón, antes que nos vayamos a lo siguiente, respecto de las concentraciones de gases invernaderos, nosotros tuvimos hace mucho tiempo la primera gran alarma con el óxido de ozono. Sí. Era por la concentración de gases explorados. Sí. Se cambió el sistema de respiración y hay una versión que dice que se cerró el agujero de ozono. ¿Es verdadero eso? Sí, se está empezando a cerrar. Sí, no se cerró por completo, pero está mucho mejor. Y todos estos gases que siguen concentrando, ¿no dañan al No. O sea, los gases hidrofluorocarbonados o clorofluorocarbonados, que son los que deterioran la capa de ozono, sí son gases de efecto invernadero superpotentes. O sea, el mismo gas tiene los dos. Ahora, por ejemplo, el dióxido de carbono y el metano no son gases que contribuyen al detrimento de la capa de ozono. Bien. Bueno, y acá algo que quería también... ¿hay alguna pregunta como del otro lado o no? Bueno, acá otro concepto también que quería mencionar, que se menciona en el informe, es la adaptación basada en ecosistemas. Yo les decía que cuando nosotros decimos, ya está, las consecuencias van a venir, lo que tenemos que hacer es adaptar nuestras ciudades, en especial las más vulnerables, para que estos efectos no sean tan graves. Entonces hay una cosa que se llama adaptación basada en ecosistemas, que significa, bueno, cuidemos los ecosistemas porque son proveedores de un montón de servicios, más allá del agua, de los alimentos, de las materias primas que nos pueden dar todos los ecosistemas naturales. También regulan la erosión, purifican el aire, mejoran el clima, purifican el agua, es decir, tienen un montón de beneficios para toda la gente que vive alrededor de esos ecosistemas. Entonces, se está hablando mucho de esto, de lo que es la adaptación basada en ecosistemas. Ahora, lo que está diciendo este informe del IPCC es que arriba de 1.5 grados de aumento de temperatura con respecto a niveles preindustriales, muchas de estas soluciones basadas en ecosistemas van a superar sus límites duros de adaptación. Que ahora si pasamos a la siguiente les cuento lo que son. Hay dos tipos de límites de adaptación de los que habla el IPCC, que son límites duros y límites blandos. Son límites de adaptación que los duros significa que son límites que no son, digamos, son medidas de adaptación que no se pueden llevar a cabo por la naturaleza del ecosistema. Es decir, el ecosistema ya está o demasiado seco, o no llueve nunca, o ya, digamos, tiene características que ya no permiten que yo mejore ese ecosistema y que implemente una medida de adaptación ahí. Los límites blandos de adaptación son medidas de adaptación en ecosistemas que se podrían llevar a cabo, pero que no hay plata, no hay política, no hay coordinación, y que por distintos temas no se llevan a cabo, pero naturalmente se podrían llevar a cabo. Lo que está diciendo el IPCC es que por arriba de 1.5 grados de aumento de temperatura, muchos ecosistemas van a superar sus límites duros. Es decir, que naturalmente ya no van a poder implementarse soluciones en esos ecosistemas. O sea, todos estos servicios que brindan y estos beneficios ya no se van a poder restaurar porque van a superarse estos límites duros de adaptación. Bueno, eso, muchas malas noticias. Bueno, después también habla de contribuciones sectoriales de mitigación. En general, en este capítulo se habla a muy grandes rasgos, después en otros capítulos se profundiza más acerca de cuáles son las cosas más importantes que se tienen que hacer en cada sector. En el sector de combustibles fósiles se dice que tenemos que transicionar hacia sistemas bajos en carbono, es decir, un sistema que no dependa tanto de energías basadas en combustibles fósiles, sino que tratemos de transicionar hacia modelos que generen menos carbono en sus operaciones. También AFOLU, que es forestación, uso de suelo, etc. También habla de medidas de mitigación, pero lamentablemente lo que dicen es guarda, porque vamos a querer empezar a reforestar, y va a empezar a tener un problema con la seguridad alimentaria, porque las tierras de cultivo, muchas van a quedar fuera de uso, entonces va a haber un tema de competencia ahí entre tierras, que haya cierta gente que diga reforestemos y gente que diga no, pará, cultivemos alimentos. Entonces, eso también. Y después
también el IPCC habla de que hay un método que puede complementar estas acciones de mitigación, que es la captura directa de carbono, que acá les cuento qué es. También otro concepto, esto no lo saqué del IPCC, pero creo que viene al caso, que es otro método que esto sí ya se está implementando en el mundo, que son métodos de captura de carbono, es decir, ya hay un montón de carbono en la atmósfera. Bueno, ¿por qué no lo sacamos? O por qué, no sé, los autos tiran dióxido de carbono, ¿por qué ponemos un filtro ahí para que no largue a la atmósfera y quede retenido ahí? Bueno, eso ya se está pensando hace muchos años y ya se está implementando. Entonces, los métodos CSS, que es Carbon Capture and Storage, que significa captura de carbono y almacenamiento, son métodos que básicamente son turbinas gigantes que hay en el medio del campo que hacen que el aire pase, que tienen filtros adentro y el dióxido de carbono está en todos lados, entonces ese aire pasa y el dióxido de carbono queda retenido en esos filtros y eso después se almacena abajo de la tierra en formaciones geológicas, o también, esto es más caro y la tecnología todavía no llegó a que sea rentable, pero también se puede usar como materia prima para otros procesos productivos ese dióxido de carbono que se saca de la atmósfera. Noruega está haciendo eso. Noruega está haciendo eso. Los pozos petroleros vacíos, secos. Y está metiendo dióxido de carbono. Bueno, el tema de esto es que la polémica que hubo cuando se empezó a implementar fue que estas turbinas usan un montón de energía, y esa energía, si no viene de renovables, usa combustibles fósiles, como que genera más dióxido de carbono del que está capturando, entonces es como, bueno, ¿qué es peor? Hoy en día se llegó a que, en donde se implementa esto, estos sistemas, la energía se saque de fuentes renovables y limpias, porque si no, bueno, peor el problema que la enfermedad. Y después el otro, ay no, espera, me faltó uno. No, el siguiente. No, el siguiente. No, el siguiente. Ahí está, ese. No, sí, anterior. Anterior. Bueno, y después el segundo es a la salida de distintas industrias, como por ejemplo, ¿viste? Yo les decía que hay ciertas industrias, como por ejemplo la industria del cemento, que no es que, como el aluminio, que usa muchísima energía, y para producir esa energía yo tengo que usar combustibles fósiles, y eso genera gases de efecto invernadero. Hay reacciones químicas que directamente liberan dióxido de carbono a la atmósfera, en algunas plantas industriales. Bueno, para esos procesos lo que se está haciendo también es poner sistemas de captura de carbono a la salida de esas reacciones químicas. Y ese dióxido de carbono se captura ahí y después se almacena también abajo de los suelos. Así que, bueno, y ahora podemos volver al anterior, así muestro lo que dice el IPCC. Y es carísimo el método. Y es carísimo el método. 30 años para vuelta a la TANO. Ah, mira. Y invito al proceso, pusieron unos filtros para capturar las emisiones, y carísimo. Es tremendo. Claro, es como que te aumenta el costo del producto. Sí. Bueno, y acá esto se los vengo a mencionar porque el IPCC sí está avalando estos métodos. Sí, el IPCC no así lo de la modificación de la radiación solar, pero estos métodos de captura de carbono, sí el IPCC está diciendo, ok, vamos a necesitar usar esto, y está dando el ok para que las distintas empresas empiecen a implementar estos métodos para capturar carbono. ¿Sí? Bueno, seguimos. Ahora sí seguimos. La otra. Bueno, y acá respuestas en el corto plazo, es decir, en el corto plazo, ¿qué podemos hacer? Entonces, la transición al net zero. Otro de los objetivos globales que hay para combatir las causas que generan el cambio climático es decir, bueno, para 2050 el mundo tiene que ser carbono neutral. ¿Esto qué significa? Que para ese momento tenemos que haber reducido al máximo todas las emisiones y lo que queda, compensarlo con proyectos de reforestación, de energía renovable, de residuos, y que las emisiones netas de cualquier edificio, industria, empresa, individuo, tienen que ser igual a cero. Eso es uno de los objetivos que están planteados a nivel global. Entonces acá el gráfico de la izquierda lo que dice es la transición a net zero, entonces dice que distintos sectores van a transicionar distinto hacia ese net zero. La primera línea gris que está arriba, que dice emisiones que no son CO2, como vemos, esto es en 2050, que es cuando supuestamente tendríamos que estar en net zero. Y esto es el net zero. Hay una línea horizontal ahí que dice net zero. Bueno, como vemos, esa línea gris, que son emisiones que no son de dióxido de carbono, no se van a poder reducir hasta cero. Entonces, esas emisiones lo que se va a tener que hacer va a ser compensarlas.
Después tenemos energía de transporte, industria y edificios, que también ya se sabe que va a quedar una parte de esas emisiones que se van a seguir generando y se van a compensar. Y después, lo que es abastecimiento de electricidad y cambios en el uso de suelo, sí se espera que empiece a generar emisiones negativas antes de 2050. O sea, que empecemos a forestar, que empecemos a cambiar la forma en la que producimos alimentos y criamos animales, para que eso pueda empezar a capturar más carbono del que libera. Cosas que ya están probadas que se pueden hacer, pero simplemente que hay que replicar de otros modelos que ya están funcionando, cosa que a veces hay una resistencia muy grande por parte de los sistemas productivos que ya están instalados hace muchos años. Bueno, siguiente. Bueno, y acá esto vieron que la línea gris que yo les comentaba, esta línea de emisiones que no son CO2, es muy difícil que las podamos reducir. ¿Y de dónde vienen esas emisiones? Bueno, vienen del metano y del óxido nitroso, que son los gases que no son dióxido de carbono. Las emisiones de metano, que son la de la izquierda, provienen más que nada de la agricultura. Por ejemplo, las emisiones de metano de la ganadería. Como sabemos, los rumiantes generan emisiones de metano por la fermentación entérica, que es un proceso natural, digamos, en su metabolismo. Emisiones que pueden llegar a compensarse con otros métodos de ganadería regenerativa, que también está probado que pueden llegar a neutralizar estas emisiones. Después tenemos emisiones fugitivas, que como les decía son del proceso de extracción de gas natural y de combustibles fósiles, que naturalmente genera ciertas fugas adentro del proceso, y esta es la segunda causa de mayor generación de metano en el mundo. Después tenemos la generación de residuos. Esto es porque en los rellenos sanitarios, por ejemplo, lo que pasa es que uno va apilando las pilas de basura, apila basura, apila. Eso es lo que pasa en los rellenos sanitarios. Ahora, cuando empieza a apilar, se queda sin oxígeno toda esa masa de basura que queda ahí. Y ahí se empiezan a reproducir bacterias, y esas bacterias llevan a cabo reacciones químicas que se llaman anaeróbicas, es decir, que no tienen oxígeno. Y esas reacciones anaeróbicas de degradación de materia orgánica generan emisiones de metano. Y esa es, sí. Podrían cambiar el nombre, no llamarlo rellenos sanitarios. Claro, sí, muy sanitario no es, sí, todo menos sanitario. Bueno, y después cambios en el uso del suelo, y también metano se genera en las plantas de tratamiento de efluentes. También acá hay determinadas reacciones sin oxígeno que suceden, y esto es otra contribución a las emisiones de metano. Y a la derecha tenemos las emisiones de óxido nitroso, que la mayor parte vienen de la agricultura por los fertilizantes nitrogenados que se usan en el campo, y que cuando se usan en exceso generan ciertas reacciones de degradación por los microorganismos que están ahí, que generan óxido nitroso, que es un gas de efecto invernadero que es 300 veces más potente que el CO2. O sea, se genera en menos cantidad, pero retiene mucho más calor que el dióxido de carbono, entonces es como más peligroso, digamos. Ahora sí, siguiente. Bueno, todas las acciones que limiten la temperatura. Bueno, claro, si nosotros, supongan que a partir de mañana decimos, bueno, ya está, vos, Rusia, emitís tanto, China emitís tanto, Estados Unidos, y ya frenamos las emisiones que están contribuyendo al cambio climático, se van a reducir las pérdidas y los daños, pero hay algunas que ya son inevitables. Esto ya lo había dicho, pero el informe es muy repetitivo con este tema, por eso lo vuelvo a traer a la mesa. No se puede, hay muchas consecuencias, como le dije, el aumento del nivel del mar, algunas alteraciones en las precipitaciones que ya son inevitables. Entonces, si nosotros reducimos esas emisiones y reducimos la temperatura global, vamos a poder evitar muchas de esas pérdidas, pero hay algunas que ya, con lo que yo les decía de que el dióxido de carbono ya está en la atmósfera y no se va a ningún lado. Entonces, a menos que llenemos todo el mundo de estos métodos de captura de dióxido de carbono, que la realidad es que para la cantidad de dióxido de carbono que hay, es inviable, nunca vamos a poder sacar un porcentaje considerable. Entonces, nada, eso, como no se puede eliminar todas las pérdidas y daños que va a haber, pero sí se pueden reducir sustancialmente. Cuando el año pasado se hizo la COP ahí en Egipto, como la conferencia de las partes, que se juntan toda la gente más importante del mundo a debatir qué va a pasar con el clima, se generó un movimiento muy grande, porque en África hay países que, digamos, hasta hace muy poquito tiempo estaban abasteciendo sus economías con quema de biomasa o métodos muy rústicos de generación de energía. Entonces ahora ellos pueden transicionar hacia un modelo más avanzado tecnológicamente,
y están todas las industrias de combustibles fósiles ahí metidas diciendo, nosotros venimos a poner todo acá, porque hay combustibles fósiles ahí, entonces están todas las empresas que quieren ir a agarrar ahí. Y están todos los ambientalistas diciendo, no, ¿por qué no generan energía solar si es igual de barata? ¿Entendés? Entonces hay un tema ahí, como los gobiernos, digamos, hacen oídos sordos a que la energía solar o la energía renovable no solamente es igual de costosa, sino que también es limpia, y hay un gran tema con eso, y eso es plenamente político, sí, y cultural, sí. Ah, buenísimo. A ver. Entonces, otra cosa que dice el IPCC, que creo que también es interesante, es que la reducción, por ejemplo, los autos, pasamos de autos de motores de combustión interna a autos eléctricos. Entonces, estos autos eléctricos no generan todos los gases de efecto invernadero, pero también los otros gases que se generan con los motores de combustión interna, como óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, etc. Entonces, lo que está diciendo el IPCC es, ok, todas las acciones que permitan que no se emitan ninguno de estos gases van a generar, el costo de implementar esto va a ser igual que el costo de no implementarlo. ¿Por qué? Porque esta contaminación, la sexta causa de muerte a nivel mundial es la contaminación atmosférica. Hay países, India, países de Asia, países de África, que realmente viven con niveles altísimos de contaminación que generan enfermedades crónicas y hay muchísimas muertes. El IPCC está diciendo, si vos implementás esto, también vas a gastar esta plata, pero si no lo implementás, te vas a gastar lo mismo en salud y en todos los problemas que vas a tener. Entonces, ellos están diciendo que cuando vos transicionás hacia un modelo bajo en carbono, no solamente estás no generando gases de efecto invernadero, sino que hay co-beneficios. Hay beneficios que son adicionales al beneficio de combatir el cambio climático. Entonces, bueno, como dice acá, mejorar la calidad de aire, prevenir muertes prematuras y beneficios económicos, como les decía antes, que pueden hasta superar a los costos de implementar esas acciones en primer lugar. Bueno, y acá este sí es un gráfico del IPCC, que hicieron un gráfico en donde dijeron, bueno, estas son todas las acciones que se pueden implementar, ¿cuál es el potencial de reducción de gases de efecto invernadero de cada acción? Vamos a rankearlas desde la que más puede reducir las emisiones a la que menos puede reducir. Y en primer lugar tenemos la diversificación de energía a energía solar. El uso de energía solar es la acción que más potencial de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero tiene, seguida por la producción de energía eólica y después la reducción de metano de estas emisiones fugitivas que yo les decía que se generan en la producción de gas natural y de combustibles fósiles. Después, en la segunda categoría, que dice tierra, agua y alimentos, la acción que más potencial de reducción tiene es reducir el cambio en el uso de suelo, es decir, dejar de deforestar y para producir alimentos de forma masiva y empezar a producir alimentos, digamos, de forma regenerativa y aparte dejar los ecosistemas naturales que capturan carbono quietitos y dejarlos ahí sin deforestar. Esa es la acción que más potencial tiene. Y después la segunda es el secuestro de carbono en la agricultura. Esto también, en los últimos años, digamos, estuvimos utilizando un modelo de agricultura muy intensivo, con muchos fertilizantes y como objetivo primordial se primordiaba el mayor rendimiento y mayor dinero sin importar demasiado las consecuencias en el planeta. Hoy se está virando hacia modelos más regenerativos, se usan menos fertilizantes, se intenta de aumentar la siembra directa. Distintas cosas que ya se comprobó que hacen que el secuestro de carbono en el suelo no sea tan eficiente y están tratando de cambiarse. Y esto el IPCC dice que es la segunda acción así que más potencial tiene para capturar carbono. Tal cual, de agricultura regenerativa. Sí. Bueno, y después el tercero es restauración, reforestación y aforestación, es decir, empezar a plantar árboles y restaurar los ecosistemas. Las mochilas que le ponen a las vacas. Bueno, yo había leído sobre unas algas que le hacen comer que transforman adentro de su estómago el metano en vapor de agua, entonces no libera metano, sino... Bueno, hoy en día hay muchos sistemas ganaderos en Argentina que funcionan con lo que se llama feedlots, que básicamente son animales que los ponen en un espacio reducido y en vez de pastorear y de comer pasto, cosa que es, claro, los feedlots, en vez de pastorear, que es un proceso que es súper beneficioso para el planeta, lo que hacen es cultivar granos y darles de comer granos. Y esto se llama ganadería intensiva, que son los feedlots. Este tipo de ganadería no tiene como ningún beneficio para el planeta, porque genera metano, también el estiércol. Entonces, la ganadería regenerativa busca que las vacas vuelvan a tener como el espacio, pastorear, no comer granos, sino empezar a como volver a conectar con la naturaleza, porque
este pastoreo que ellos hacen, que el pasto que consumen hace que se fije carbono en el suelo. Entonces, eso es algo beneficioso para el cambio climático y no completamente perjudicial como la ganadería regenerativa. Pero ahora se está empezando a ver que como lo barato sale caro, entonces eso está generando un detrimento en los ecosistemas que va a ser más caro si se sigue haciendo que si las vacas pastorean y vuelven a la naturaleza. Entonces, seguimos con las acciones de mitigación que propone el reporte del IPCC, pues vamos a ver otras que yo encontré en otro reporte. Por ejemplo, lo que dicen en cuanto a lo que son infraestructura y edificios, la acción de mitigación que más contribución puede tener para mitigar el cambio climático son los edificios eficientes, o sea, aumentar la eficiencia. Aproximadamente cuando se construye un edificio, la mayor parte de la contribución al cambio climático de ese edificio, de las emisiones, son durante el uso de ese edificio, no durante la construcción. Uno pensaría, bueno, seguramente la parte de construirlo es lo que más emisiones genera por los materiales, etcétera, pero no. El 70% de la huella, que sería como las emisiones de gases de efecto invernadero de ese edificio, son en el uso. Entonces, es muy importante que empecemos a construir edificios eficientes desde el diseño, porque es la parte que a largo plazo más contribuye. Después dice vehículos eficientes, vehículos, bueno, eléctricos. Bueno, y después tenemos sociedad, estilos de vida y economía. También habla de cambiar los combustibles que utilizamos es en el día a día desde la demanda, lo que nosotros como consumidores podemos hacer para disminuir nuestro impacto. Y después habla de otra de las acciones que no es de las que más potencial tienen, pero sí está mencionada, cosa que me llamó la atención, es que el IPCC ahora está hablando de que una acción de mitigación desde lo individual que podemos hacer es consumir dietas que ellos le llaman dietas saludables, que cuando vos ves la definición de dietas saludables que ellos dan, es dietas más basadas en granos, en plantas y con productos de origen animal cultivados de forma que generen la menor cantidad de emisiones posibles, o sea, de forma regenerativa. Es decir, el IPCC ya está recomendando como acción de mitigación de las personas que consuman menos productos de origen animal industriales, digamos. Y los que están del otro lado, que no están viendo todavía la nueva pantalla, yo les voy contando que esto es un informe, estas acciones son parecidas a las anteriores, pero las saqué de otro informe, que es del informe de brecha de emisiones que les conté antes, este informe que saca las Naciones Unidas todos los años, en donde dice, bueno, esto es lo que deberíamos estar haciendo para cumplir con los 2 grados, y esto es lo que estamos haciendo, y esta es la diferencia entre lo que deberíamos hacer y lo que estamos haciendo efectivamente para cumplir los objetivos del Acuerdo de París, de los cuales estamos muy lejos. Y de estas acciones, que la verdad que están bastante buenas, seleccioné algunas. Por ejemplo, acá este informe habla de cómo transformar el sector de producción de electricidad. Bueno, obviamente expandir las renovables, pero habla de que tenemos que tratar de evitar que se instalen nuevas plantas de producción de combustibles fósiles, como le decía, lo de África. Si hay un país que no tiene energía, que está viendo con cuál me quedo, no, ese país a renovables. O sea, no hay que generar nuevas explotaciones de combustibles fósiles cuando ya sabemos que la energía renovable, digamos, la tecnología ya es la suficiente como para poder utilizar este tipo de energía para abastecer nuestras comunidades. Entonces, este informe dice tratar de evitar lo más posible estas nuevas, la producción de nuevos pozos de combustibles fósiles que no están explotados al momento. Lo que ya está explotado ya está ahí, bueno, listo, sáquenlo, pero no vayan a buscar nuevos pozos de petróleo, traten de, en vez de hacer eso, poner esa plata en desarrollar el mundo de las energías renovables. Y lo que es existente como un camino de transición. Por ejemplo, otra vez hablaba con un amigo mío que me decía, ¿sabes lo que sería una transición? Que, y ahora quieren explotar todo vaca muerta. Bueno, pero con esa plata de ese combustible que exportan, financien la energía renovable dentro del país. Eso es una transición, no que esa plata después, bueno, andás a ver dónde va. Es como una transición, sería, bueno, vos querés que el gas natural sea un combustible de transición. Sería un combustible de transición si con esa plata financiamos proyectos de energía limpia. Y eso, bueno, no estaría pasando. Bueno, y después otra cosa que dice es tratar de evitar los subsidios a los combustibles fósiles como acción también para transformar el energético. Bueno, seguimos. Transformarse del sector industrial. El sector industrial, sobre todo la producción de aluminio y algunos materiales que consumen mucha energía, son muy difíciles de electrificar, porque justamente lo que se necesitaría en ese caso, estas industrias funcionan con plantas que queman carbón o queman distintos combustibles directamente, no es que usan energía eléctrica. Directamente, digamos, ellos fabrican su propia energía in situ. Esa energía que ellos fabrican genera emisiones de gases de efecto invernadero. La solución más novedosa a eso sería electrificar eso, como los autos, que no haya un motor, sino que funcione de forma eléctrica. Ahora, electrificar una planta de producción de aluminio o de otros materiales que son tan demandantes energéticamente requeriría una cantidad enorme de baterías, porque si no hay sol, o si no hay viento, o si no hay la energía renovable que yo necesito,
no puedo producir. Entonces, para poder almacenar esa energía, yo necesito un montón de baterías. O hidrógeno verde, con todos también los temitas que tiene esa forma de energía, ¿no? Bueno, entonces acá lo que está diciendo es, de vuelta, tratar de evitar, o sea, desde el diseño, que estas plantas, si hay nuevas plantas industriales, tratar de ver que desde el diseño puedan diseñarse para ser bajas en carbono. Es decir, quizás no electrificarlas, pero sí tratar de diseñarlas, no sé, con un sistema de captura de carbono o con alguna tecnología que haga que esa planta nos genere el nivel de emisiones que generan hoy. Bueno, habla de, sí, descarbonizar completamente la producción industrial, esto que les decía recién, reducir los materiales. Bueno, de estas no las quiero nombrar todas porque se hace muy largo, pero después yo les voy a pasar la presentación y las pueden mirar. Después acá habla también de la transformación del sector transporte, que acá viene lo que decía Andrés, que es, dice, evitar las falsas dicotomías. O sea, no es electrificar y que todo el mundo ahora tenga un auto, sino empezar a, bueno, use menos el auto, use más transporte público. Ahora, a mí me encanta, me dijo una amiga que fue a Chile y que vos con una aplicación escaneás un QR y sacás el auto como si fuera, viste, los monopatines que están en la calle. Hay autos en la calle que, o sea, la gente no tiene auto propio. Él saca el auto en la calle, vos sacás un QR, pasás donde querés, lo dejás, y otra persona escanea con el QR. Bueno, eso es algo que se está empezando a hacer para decir, bueno, usa el transporte público cuando puedas y si no, tratar de diseñar nuestras ciudades desde los inicios para que el transporte público sea más accesible para todos y que la necesidad del auto sea cada vez menor. Entonces, los autos eléctricos no son suficientes, no son la solución mágica. La mejor solución es tratar de que nosotros empezamos a cada vez disminuir estos consumos relacionados al transporte, etcétera. La energía, lo mismo, tratar de que sea más eficiente, pero bueno, si podemos usar menos cosas y no tener 55 foquitos prendidos en casa, eso va a ser mucho mejor que aumentar al 100% la eficiencia de esos foquitos. ¿De las represas? Sí, de hecho, acá en Argentina y en muchos países se habla de que la energía hidroeléctrica se puede dividir en renovable y no renovable. La energía hidroeléctrica renovable es la que se produce con represas pequeñas, que no tuvieron que alterar todo un ecosistema. Para construir represas, imagínense, vos tenés que tirar abajo árboles, comunidades, microorganismos, digamos, todo eso hace que no se puedan renovar esos recursos. Entonces se dice que la energía hidroeléctrica que se produce con estas represas tan grandes que tuvieron que, digamos, arrasar con todo un ecosistema previamente, es una fuente no renovable de energía. Ahora, las represas pequeñas que, digamos, no generan tanto daño en el ecosistema, sí se pueden considerar como hidroeléctrica renovable. Hay una diferenciación. En general se considera la hidroeléctrica renovable, pero muchos países, en el caso de Argentina lo hacen, una diferenciación por todo el daño que producen. Bueno, y entonces, y seguimos con la última de las acciones que habla de, de lo que es la transformación del sector de los edificios. Y esta que yo seleccioné acá para mostrarles es que todas las nuevas construcciones, ellos recomiendan que ya sean construidas desde el inicio, desde el diseño, para ser carbono neutrales. O sea, pensar un edificio para que ya diseñenlo para que durante el uso no genere emisiones de gases de efecto invernadero. No sé, pongan energía solar, hagan una represa, no sé, hagan lo que quieran, pero ya desde el diseño tenemos que empezar a desarrollar soluciones para que dentro de 30 años esos edificios no generen ningún tipo de gas de efecto invernadero. Eso se está haciendo, de hecho me han llamado hace poco para un proyecto de una nueva ciudad inteligente que se va a construir, que ya se está pensando en esa ciudad, que quieren que durante la operación sea carbono neutral y están haciendo todo el trabajo durante el diseño para que esa ciudad no genere ningún tipo de emisiones. Así que en Uruguay, Más Colonia se llama. Ya es una ciudad inteligente pensada como para nómadas digitales y para gente que trabaja así digital. La están haciendo ahora, ahora se va a empezar a construir en mayo y va a arrancar en 2025. Pero ya están buscando gente que los ayude para medir las emisiones, para decir de dónde vendría la mayor cantidad y decir, bueno, nosotros no queremos emitir nada. Residuo. Igual Uruguay tiene una matriz energética que es 95% renovable, entonces a nivel de, o sea, ya de por sí, yo creo que en ese caso vieron el gráfico que les mostré que nuestras emisiones son el 70% en general de energía y los residuos son un 3%. Yo creo que en Uruguay debe ser como un 80% de los residuos porque la energía es tan renovable y tan limpia que casi no genera emisiones de gases de efecto invernadero. Y acá habla de este concepto que también lo quería mencionar, que es el potencial de mitigación desde la demanda. Porque uno siempre está pensando como que gran responsabilidad de estas acciones es de los gobiernos, pero también nosotros como consumidores tenemos un gran poder. Entonces hay muchas acciones que se pueden traccionar desde la demanda
y acá el IPCC hace esta diferenciación entre, primero dice alimentos. Esa flechita verde es el potencial que tenemos de reducir la huella de carbono o las emisiones asociadas a los alimentos desde la demanda, es decir, eligiendo nosotros como consumidores opciones de alimentos con menos carbono embebido o con menos emisiones de carbono. Lo mismo para el transporte terrestre también, o sea, somos nosotros también los consumidores que podemos tomar decisiones de usar más transporte público, no usar auto, usar un auto que consuma menos, no andar con una 4x4 5.0 turbo en la ciudad, bueno, un montón de decisiones que nosotros como consumidores podemos traccionar, edificios lo mismo, industria y electricidad. Así que bueno, el IPCC también dice que las medidas que se traccionan desde la demanda pueden reducir entre un 40 y un 70% de nuestras emisiones, o sea que nosotros tenemos un gran poder también con las decisiones que tomamos en el día a día. Y esto lo dice el IPCC también y me pareció como interesante traerlo a la mesa. Bueno, y acá tengo también, acá hay un gráfico que ellos muestran. Ok, si tuviéramos que decir para dónde tienen que ir los flujos financieros, para financiar qué cosa, qué es lo más urgente que tenemos que financiar para combatir el cambio climático. Y en cuanto a los sectores, hablan de eficiencia energética, o sea, tratar de hacer que tenemos que transicionar hacia energías más renovables, pero es como el reducir de los residuos, que es primero reducir, después reutilizar, después reciclar. O sea, siempre lo que se pueda reducir el consumo, después se reemplaza por otra cosa. La energía lo mismo. Primero tenemos que hacer que tratar de que el consumo energético baje lo más posible y después lo poquito que queda lo abastecemos con renovables. Pero tratar de primero que sea lo más eficiente. Entonces ellos dicen, la mayor parte de los flujos financieros tienen que estar yendo a medidas de eficiencia energética para que cada vez usemos energía de forma más eficiente. Y después, bueno, en cuanto a los países en desarrollo y en cuanto a los continentes hablan de Asia, el este de Asia, después Norteamérica y Europa. Y por último, me había quedado esto. También este último capítulo que habla de medidas de mitigación en el corto plazo, de lo que habla es, a ver, no hay nada que se pueda hacer si los gobiernos, los políticos, las organizaciones públicas, no están todos coordinados, alineados como en una red y haciendo las cosas en conjunto. Si cada uno está haciendo las cosas por su parte y por su rancho, esto va a ser extremadamente complicado. Entonces el IPCC dice, se necesitan marcos legales, leyes, políticas, acciones cotidianas. Se necesita que haya un conjunto de cosas, ¿sí? Como un cambio cultural, un cambio de gobierno, un cambio de la política. Todos estos cambios son extremadamente necesarios. Bueno, y esto es un poco lo que dice la última parte de su último capítulo. Así que bueno, recapitulando un poco, las actividades humanas han llevado a que la temperatura de la Tierra aumente en 1.1 grados centígrados con respecto a niveles preindustriales. Eso es lo que el IPCC afirma que en el estado que estamos hoy en día. Como dije, las regiones más vulnerables, que son las que menos contribuyen al calentamiento global, son las que más están sufriendo, y el IPCC en este informe dice que en los últimos 10 años las muertes por riesgos climáticos en países vulnerables fueron 15 veces más que en países no vulnerables. De acuerdo a las NDCs, que les decía que son estos objetivos que cada país dijo, bueno, yo puedo esto, en el caso que la NDC no aumente en su ambición en los próximos años, la temperatura hacia 2100 aumentará 2.8 grados centígrados. No, esto es 2050, acá me confundí yo, 2050. Bueno, a medida que la temperatura de la Tierra aumente, cada vez los riesgos van a ser más difíciles de manejar, y esto de lo que les decía de las medidas de adaptación basadas en ecosistemas, estas soluciones que son tan valiosas de, bueno, fortalezcamos los ecosistemas naturales que proveen tantos servicios para todas las comunidades aledañas, y esas medidas de adaptación van a ser cada vez más difíciles de implementar si superamos los 1.5 grados. Eso está diciendo el IPCC en este informe. Y también lo que les decía de las medidas que pueden generar, las medidas de prevención de la contaminación atmosférica que se derivan de la descarbonización de muchas industrias, tienen co-beneficios económicos que pueden superar monetariamente a los costos de implementar esas medidas en primera instancia, y que las acciones con mayor potencial de mitigación en el corto plazo corresponden a los sectores de energía y de forestación y cambio de uso del suelo. Y acá les dejo el link al informe si después lo quieren leer. Y eso fue todo. Bien.